¿Tenido problemas? Ah, ya, listo. Ok. Ya, profe. Bueno, muy bien. Listo, muy buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Nuestro grupo tiene el tema de competencias laborales. Estamos conformados por Andrés Africanos, Santiago Santepaloma y Andrés Becerra, que les habla. Esta va a ser nuestra agenda de exposición. Vamos a empezar por una introducción. Abordaremos los principales enfoques, qué tipos de competencias hay, las técnicas que hay para determinar el perfil de competencias, las evaluaciones de competencias y el desarrollo de las competencias. Para empezar la introducción, empezaremos por contextualizar en el tema de la globalización, eh, el cual se ha caracterizado por la tendencia al libre flujo de productos, de bienes, de servicios, de información, de personas y dinero entre los países. Esto pues ha demandado cambios sustanciales en los modelos económicos y por lo cual en los modelos organizacionales, sociales y culturales de las, de los países, de las empresas. Entonces, debido a esto, pues hay empresas que no han afrontado ese reto de diseñar estrategias que les permitan adaptarse a culturas internacionales, a las nuevas tendencias o sea, los nuevos requisitos que debería tener una empresa que se está adaptando a las actualizaciones, al mercado global, a las pautas de comercialización existentes, y por eso muchas no han podido sobrevivir. Entonces, eh, es por eso que pues, algunos países, desde el punto de vista comercial, han vivido crisis. Esa falta de reinventarse, de rediseñar eh, sus estrategias empresariales. Y la falta pues, de visión. Entonces, la globalización, pues lo que ha exigido, pues es que en la parte comercial, en la parte de servicios, la parte de lo que ofrecen las empresas, pues se agregue un valor a lo que se está ofreciendo, se innove en la forma en los productos, en la forma de hacerlo, en la organización de las empresas, en que se agilicen las comunicaciones, en que se agilicen la toma de decisiones. Eso nos lleva a cambiar un paradigma que es el paradigma que ha existido pues desde la revolución industrial, donde el primero pues era Henry Ford y había un esquema tayloriano. Entonces, pues a medida que la humanidad ha evolucionado en sus prácticas, las creencias, en los enfoques teóricos, se han tenido que modificar las relaciones laborales y las prácticas productivas que se dan en las organizaciones. Y pues se ha tenido que migrar de un esquema tayloriano funcional, de relaciones humanas, más empírico, más científico, un poco frío, a uno más holístico, el cual se centre en la persona sin perder pues, de vista el horizonte que es la eficiencia y la eficacia, que son las que contribuyen a la final a la rentabilidad de las organizaciones. Entonces ha pasado de un enfoque de dirección personal a uno de administración de la gestión humana, en donde las competencias son el motor que eh, agilizan y mueven el crecimiento y el desarrollo de las personas, y con ello pues de las organizaciones, ya que pues si el grupo humano es competente, eh, de la misma forma pues lo será la empresa. Esto pues siempre y cuando se oriente y se dirija apropiadamente a las personas. Entonces, eh, aquí podemos pues hablar de que no hay empresas que son solamente competitivas, sino que son competentes Entonces, tenemos que la diferencia entre el enfoque de dirección de personal y el de gestión humana es que en la dirección de personal las acciones se desarrollan para las personas considerándolas un gasto que las empresas pues tratan de minimizar. Mientras que en el de gestión humana, el talento humano es el principal activo que tiene la empresa, el recurso humano, y el cual requiere que sea cultivado, que sea trabajado, que crezca para que no, sin deteriorarse, y que pues pueda aportar el conocimiento sistemático y vaya aumentando pues el desarrollo de las organizaciones. Esto pues para que se puedan afrontar los nuevos retos, las nuevas exigencias que empiezan a aparecer a medida de que pasa el tiempo y que se tiene que adaptar al cambio de las nuevas tendencias del mercado.
Entonces, de esta forma, pues también se produce otro cambio que es importante. Es que mientras que el personal formaba parte del equipo de gasto de la empresa, ahora pasan a ser el equipo de valor. Y esto, pues, lo que hace es que se genera un valor adicional en las organizaciones. Entonces, el reto y el inconveniente que había era cómo se hacía para lograrlo sin repensar el enfoque de administración o de gestión humana que estaba bajo el paradigma tayloriano o de relaciones humanas, pues, es el que ha venido orientando los esquemas de la administración de personal anteriormente. Esta gráfica pues ilustra un poco lo que les decía del cambio de enfoque a otro, el de arriba es el de dirección, donde primero pues había una administración del personal, toda acción del personal se veía como un gasto, entonces se veía como un equipo de gasto, y la solución de problemas se veía de forma reactiva. Es que cuando se dio la migración a la administración de la gestión humana, las acciones del personal empiezan a ser una estrategia de diferenciación que van aportando valor a la empresa. Entonces, el grupo de personal, el de recursos humanos, ya pasa a ser un equipo de valor donde la solución de problemas va a ser proactiva. Bueno, aquí les voy a hacer les voy a pasar el primer código para que pues ustedes respondan qué piensan. Pues, Una pregunta, ¿hay que ingresar entonces con el Gmail de pronto? Ah, no, profe, solamente en la página normal de Pulo, ahí se puede poner el código y ahí inmediatamente le sale la pregunta. O ya, sea, las listo. respuestas son anónimas. Ya, ok. Ahí les pasé el código para que vayan y ya les comparto pues, las respuestas. El profesor también las vea. ¿Ya pudieron ingresar? No, yo no puedo ingresar. No, lo primero que me pide es como el correo. Sí, registrarnos. Ya les vuelvo a pasar el... ¿Qué es lo que con le este link. comentaba, Andrés? Aparece, o sea, nos lleva a la página inicial de registro. No nos lleva a esa página que usted está mostrando. Un momento. Ah, creo que si se ponen ahí, simplemente tienen que poner como nombre e ingresar. No sé si les dejará. Bueno, creo que con el link que mandó el compañero Elian sí nos permite ingresar. Pues a mí me permitió ingresar. ¿Puedes responder la pregunta o no te deja? Ah, sí. Listo.
Profe, aquí sí quisiéramos que usted, pues, desde su experiencia y conocimiento, nos dijera si siente que a nivel general hay como una percepción eh, acertada o aproximada de lo que son las competencias en competencias laborales. Sí, sí, sí. Pues de una u otra forma, todas estas palabras eh, engloban el concepto de una u otra forma porque son parte del concepto, sinónimo del concepto, porque de pronto son factores o incluso son cualidades, ¿no? O son más bien consecuencias del concepto. Por ejemplo, pues el tema del conocimiento podría interpretarse como, pues lo van a exponer más adelante, como un tipo de competencia, la capacidad, es la acción, digamos, el hecho de demostrarse que un individuo o una empresa, porque también se puede ver en diferentes niveles, digamos, pueda asumir de cierta forma un reto, ¿sí? Tenga esas, digamos, eh, lo que falta para hacerlo, ¿no? La habilidad como que está al mismo nivel del conocimiento, el emprendimiento puede ser una consecuencia de una habilidad bien dirigida o más bien de una competencia bien dirigida. En fin, yo creo que sí, que están como apuntándole a lo mismo, ¿no? Pienso yo que no están tan perdidos, están muy bien. Muy bien, profe. Entonces, ahí lo que también vemos es que el valor que puede tener esto, digamos que eso es un activo que puede ser constante porque a diferencia, digamos, de la inestabilidad del mercado donde un producto, un activo puede cambiar de precio, las habilidades, las capacidades, las competencias no se van a perder. Entonces van a ser una constante en crecimiento de las empresas. Entonces por eso es que se habla de- de grupos de valor, pues, que le aportan un valor agregado. Prosigamos. Entonces, esta es la definición que pues da Levi y Leboyer. Hay muchas definiciones, pero esta fue pues la que nos pareció un poco más... Creo que no está compartiendo la presentación, sino todavía la... Sí, profe, un momento. Listo. Pues esta es como la definición de competencias que da Levi y Leboyer, que dice pues que las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Entonces, con esta definición, pues le damos paso a las distintos tipos de competencias. Ah, bueno, me faltó esta que se me estaba antes, que era lo que les decía, que cómo se podía lograr reempezar ese enfoque de administración que había antes, porque no era que fuera ineficiente, sino que o sea, se perdían mucho del valor que se vino a aprovechar en la gestión humana, que era que pues, estaba bajo el paradigma tayloriano, o era que era muy científico. Entonces, se empezaba por la implementación del enfoque por competencias, lo cual decía que pues, si existía compromiso con la organización, si el personal se desarrollaba, si había un desarrollo social para mejorar pues, el ambiente en la empresa, si había una motivación, si el aprendizaje era continuo, pues la empresa y las organizaciones iban a ofrecer excelentes productos y servicios en los cuales estas personas que están capacitadas y son competentes están involucradas. Entonces este fue como la forma de cambiar y de repensar y de rediseñar ese eh, enfoque que se estaba quedando un poco. Sigue mi compañero. Pasa a la siguiente, por favor. Presidente. Bueno, buenos días primero que todo para todos, al profesor, a los compañeros. Al principio tuve ciertos problemas
con la parte de activar la cámara, entonces pues voy a prenderla aquí para la presentación y ya para continuar con la exposición, entonces la voy a apagar para evitar inconvenientes. Me disculparán ahí si hay algún problema. Bueno, para arrancar, tenemos que decir que los principales enfoques de las competencias laborales comparten ciertos puntos. Primero, que cada competencia tiene un nombre y tiene una definición verbal precisa. Es decir, competencias laborales tales como la identificación con la compañía, la autoconfianza, la búsqueda de información, etc. También, cada competencia tiene un determinado número de niveles que reflejan conductas observables y no juicios de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues, cada competencia solamente puede ser evaluada a partir de las observaciones que realice el evaluador, valga la redundancia. Y no pueden verse afectadas por los juicios de valor que lleve él antes de realizar la evaluación. También se dice que todas las competencias se pueden desarrollar, pasar de un nivel menor a otro mayor. ¿Cómo? Mediante cursos, capacitaciones o en base a la propia experiencia. Por último, también que todos los puestos llevan asociados un perfil de competencias, que pues no es más que un inventario de las competencias necesarias para desempeñarse en ese cargo. Siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo, básicamente desde lo que hablaba ahorita acerca de los niveles de las competencias y también de cómo se evalúan. ¿Sí? Es una evaluación de competencias sencilla, donde se define desde la D hasta la A el nivel de las competencias que tienen las personas dentro de un cargo, donde D es insatisfactorio y A es alto. Continuando, el primer enfoque que vamos a ver es el enfoque anglosajón. El enfoque anglosajón se centra en el contenido del puesto, principalmente. Y dicho contenido del puesto debe ir en relación con la estrategia de la organización, con la estrategia global, principalmente. También dice que ni expedientes académicos ni test de inteligencia describen las competencias de la persona. Más bien, dichas competencias están definidas por las relaciones causables observables o pues, que generen mayor rendimiento. Como tercera característica del enfoque anglosajón está que se orienta hacia las competencias genéricas y universales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una empresa en dos partes distintas del mundo, las competencias necesarias para llevar a cabo el cargo, o sea, tengo el mismo cargo en las dos empresas y las competencias necesarias para llevar a cabo dicho cargo sean las mismas, así sea aquí en Colombia y la otra esté en la China. Y por último está que las competencias giran en torno a la misión y al plan estratégico de la organización. Y pues si las estrategias giran en torno a, o sea, a manera de ejemplo, si las estrategias giran en torno de la empresa, si las estrategias giran en torno a la satisfacción del cliente, pues entonces las competencias deben reflejar eso, deben reflejar que van hacia la satisfacción del cliente, tener una buena atención con el cliente. Continuando con el enfoque francés, a diferencia del enfoque anglosajón, no se centra en el puesto de trabajo, sino se centra en la persona. Y se centra y la finalidad del enfoque francés es pues, actuar como un elemento de auditoría en torno a verificar la capacidad individual de cada sujeto en cada cargo.
También me dice que pues, las competencias se ven como una mezcla de conocimientos y experiencias laborales, además de rasgos de personalidad, y pues que solamente a partir de la experiencia se adquieren las competencias que no se pueden adquirir por medio de los estudios. Como tercera característica está que se orienta hacia las competencias específicas, que podrían ser como la autoimagen, los test de aptitudes, coeficiente intelectual, y esas competencias específicas se utilizan, o esos test, mejor dicho, se utilizan para predecir el posible desempeño en el cargo. Y por último, está que que se mejore el rendimiento del individuo, por lo tanto sus competencias conlleva a que la competitividad de la organización mejore también. Siguiente. Aquí hay como un paralelo de las características como más importantes y para resaltar en lo que se diferencia en el enfoque anglosajón y el enfoque francés. Y es que primero, el enfoque anglosajón está enfocado hacia el puesto de trabajo y el francés hacia las personas. El enfoque anglosajón está enfocado hacia las competencias genéricas, que pues son competencias adquiridas con estudios. Y el francés hacia las competencias específicas, que ya son las competencias que se obtienen a partir de la transmisión de conocimiento dentro de la empresa, la experiencia y la asimilación. Y por último, que en el anglosajón se utiliza la evaluación metodológica, que pues es mediante la observación y como lo había dicho antes. Y en el francés se utilizan test para realizar predicciones. Pasando ahora al tipo de competencias, como lo había mencionado antes, están las genéricas, que son adquiridas con estudios, y las específicas, que se adquieren a partir de la transmisión y la asimilación. Puede ser un poco ambigua la definición de las genéricas, que me dice que son conocimientos, habilidades o actitudes específicas, ¿sí? Se pueden confundir con específicas, pero en este caso son para realizar una tarea concreta. Y en cambio las específicas son los comportamientos que me pueden llevar al éxito dentro de la función directiva. Sin embargo, ambas pueden estudiarse de una manera conjunta a partir de un análisis de la función directiva. Eso. Y las competencias directivas se dividen en competencias estratégicas, que son las competencias necesarias para obtener buenos resultados económicos. Es muy importante esa parte. Y que las estratégicas son las necesarias para desarrollar a los empleados en incrementar el compromiso que tienen ellos y la confianza que tienen hacia la empresa. Hay un par de ejemplos de las estratégicas que pueden ser como visión, la resolución de problemas, la gestión de recursos, y de las estratégicas como capacidad ejecutiva, comunicación, el trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Existen también competencias de carácter netamente empresarial que pues están definidas por Valencia, que vienen a ser estas tres, que son, pues hay más, pero quise resaltar estas tres, que son la proactividad, que como su nombre lo dice, es tener iniciativa y autonomía personal, hacer las cosas sin necesidad de que se las deleguen. Está el autogobierno, que pues es gestión personal del tiempo, del estrés, del riesgo, tener autocontrol. Y por último, el desarrollo personal, que vendría siendo la autocrítica, el autoconocimiento y la capacidad de generar un cambio personal. Ahora vamos a presentar la siguiente actividad,
y la voy a explicar de una vez acá y ya después Andrés les comparte el link. Y es que quiero que a partir de esta evaluación de competencias que se realizó a una persona del Departamento de Movilidad Laboral de Nueva Escocia, me enuncien básicamente dentro de los grupos grandes, ¿sí? Del aprendizaje continuo, de la comunicación y el razonamiento, ¿cuáles habilidades o cuáles competencias consideran que son intratégicas y consideran que son estratégicas? A manera de ejemplo, las del círculo morado, les voy a, pues, como una pista, entre comillas, que las habilidades de manejo personal son habilidades estratégicas, y las de cooperación con los otros son intratégicas, ya como lo había dicho antes, que generan valor para la empresa y que ayudan al desarrollo de los empleados. Si también quieren participar a viva voz, estaría perfecto. Listo, ya les comparto igual que pues, con la otra pregunta, pues solamente es ingresar espérenme un momento. ¿Qué? Problema acá con aquí tengo un problema, es que no me generó el código. Pero ya nos aparece para seleccionar las respuestas. ¿Sí? Pues en mi caso sí con el mismo, o sea, dejé ahí abierto y ahí ya me aparece la nueva pregunta. Ah, bueno, mejor. Es que no me acordaba cómo. Pues si les aparece así, solamente es que. La volviste a cerrar, dice que estaba esperando que tú inicies la presentación, no sé cuándo. Ya. Sí, a mí ya me sale. Entonces, pues ahí está. Quisiera también que pues alguien participe a viva voz. Ahí en la pregunta está un poquito más largo, un poquito más complicado de desarrollar, pero entonces solamente como para hacerlo más rápido, que la parte que sea más general, simplemente clasificarlas en razonamiento, comunicación y aprendizaje continuo. Quisiera que alguien participara a viva voz.
Bueno, yo creo que ya podemos continuar. Entonces, a manera de respuesta, las competencias estratégicas, que son las que generan valor en la empresa, básicamente serían las competencias de aprendizaje continuo y de razonamiento. Y las competencias estratégicas que me ayudan a el desarrollo personal de los empleados y cosas de ese estilo serían las habilidades de comunicación. Eduardo, déjeme hacer un comentario. ¿Sí, señor? Bien, no, es que, pues si yo le soy sincero, es la primera vez que había escuchado la palabra intratégicas en mi vida y efectivamente estuve validando, hay por ahí una propuesta de la revista Entrepreneur que efectivamente habla de del mismo concepto, ¿sí? Y de hecho lo hace en la misma vía en la cual pues usted lo acaba de exponer. Pero sí quiero hacer la claridad que cuando hablamos de este tipo de competencias, o por lo menos de este paradigma que usted nos está presentando en este momento, ¿sí? En el cual se divide entre estratégicas e intratégicas, estamos hablando más de personas con, digamos, más a nivel ejecutivo, ¿sí? O sea, esas son competencias gerenciales, en el cual pues temas de delegación, tema de comunicación, el tema del empoderamiento, proactividad, trabajo en equipo, este tipo de competencias pues son muy importantes efectivamente para que las cosas se den y obviamente se pueda demostrar tal vez una capacidad de liderazgo del individuo que se le está evaluando, desarrollándose las competencias, en fin, ¿bien? O sea, esto es como para dejar claro que este paradigma es apto y casi que exclusivo para ese tipo de personas, ¿sí? Y para ese tipo de cargos, ¿de acuerdo? Lo quiero decir porque pues tal vez para cargos operativos este paradigma no aplica tanto, ya que efectivamente deben haber unas competencias, como usted lo dice, que son genéricas, o sea, transversales, claramente, pues debe haber una capacidad de comunicación y tal vez la proactividad se le evalúa muy bien, todo el tema de capacidad de pronto de resolver algún tipo de conflicto, ese tipo de cosas, pues muy importante, pero la especificidad en la labor, es decir, las capacidades que tenga el individuo en términos del trabajo físico, en términos de pronto de su capacidad de concentración, de su eficacia extrema en una labor tal vez repetitiva, ya esto corresponde a un paradigma de pronto un poco más tradicional y pues obviamente es otro tema, ¿no? Es un tema bien interesante, que pues obviamente, pues más que interesante, también importante, porque en una organización hay personas con un potencial ejecutivo grande, pues también hay personas de base, obviamente que están en la línea operativa, y este esquema es pues supremamente importante y necesario. ¿Vale? Vale, perfecto. La siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos con las técnicas para determinar el perfil de competencias. Primero que todo, tenemos la técnica del panel de expertos, que básicamente es donde participa un grupo de individuos que buscan transformar los retos de la organización como en formas de conducta o, pues bien dicho, competencias requeridas para que la persona que ocupe el cargo tenga un desempeño exitoso en el mismo. Además, esos individuos deben tener pleno conocimiento del puesto, deben tener claras la misión, la visión y además de eso, las estrategias de la organización. Otra técnica que para determinar las competencias del cargo, el perfil de competencias, son las entrevistas. En las entrevistas se toma una muestra representativa de ocupantes del cargo, de modo que pues, de esa muestra se obtenga información de las competencias que son necesarias para desempeñarlo.
Esa muestra debe estar compuesta principalmente por un 60% de individuos, eso es como un estándar, de individuos con rendimiento superior y un 40% de individuos con rendimiento medio. De forma que pues esos se puedan contrastar los individuos con rendimiento superior con las personas que tienen rendimiento medio, en búsqueda de identificar como que le hace falta a los que tienen rendimiento medio, qué competencias pueden adquirir de las personas que tienen rendimiento superior. Y la elección de las personas a entrevistar, pues también, además de tener en cuenta el rendimiento, tiene en cuenta los resultados cualitativos y los resultados cuantitativos. Los primeros son básicamente la evaluación de desempeño y la trayectoria profesional. Y los cuantitativos vendrían a ser los objetivos de negocio de las personas y la habilidad que tienen para captar nuevos clientes. Básicamente, pues las entrevistas buscan lo mismo que el panel de expertos, pero son más precisos porque no solo se basan en observación, sino estudian directamente a los individuos. Ahora, pasando a las entrevistas focalizadas, tienen como principal objetivo detectar el nivel de desarrollo de las competencias de la persona mediante una estrategia estructurada de preguntas que vendrían a ser como una combinación del método de incidentes críticos que ya lo habíamos visto antes, y para recordarlo es como estudiar la conducta de las personas en momentos clave, donde se les plantea una situación o una anécdota donde hay un problema y se observa la conducta de la persona para lidiar con ese mismo problema. También se aplica el test de percepción temática, que es como en donde le dan al evaluado, le dan unas imágenes ambiguas y se le pide que cuente una historia acerca de esas imágenes. Y pues a partir de la historia, o sea, las imágenes se estimulan a que dentro de la historia se expresen los conflictos emocionales que puedan ser relevantes y que pueda tener la persona. Y esos dos compendios de preguntas o de evaluaciones intentan evaluar o determinar si el individuo o no tiene las competencias requeridas para ocupar el puesto. Ahora, otra estrategia para lo mismo, para determinar el perfil de competencias, puede ser más sencillo, por decirlo de alguna manera, y es acudir a las bases de datos. La Organización Internacional del Trabajo y el Centro Interamericano del Desarrollo del Conocimiento en la Formación Personal cuentan con un banco de competencias laborales. El siguiente, por favor. Dentro del banco de competencias laborales se reúnen como los datos o sea, normas y pues otros servicios que existen dependiendo de cada país, agrupando también por la entidad que como que ofrece esas normas y esos perfiles. Y dentro de esos perfiles lo que hay es como un compendio de los distintos cargos que existen y las competencias necesarias para ocupar esos cargos. Me explico. Digamos, yo tengo un médico. Entonces, para cada país existen normas y perfiles que me listan las competencias necesarias para ser médico. La siguiente, por favor. Quisiera destacar del Banco de Competencias Laborales, el World Skills Standards Specifications. ¿Qué es? Es como un compendio global del estándar de competencias laborales y me lista las competencias necesarias para ocupar el cargo, pero ya a un nivel más global.
como lo pudimos ver anteriormente, hay competencia, hay un estándar de competencias para cada país, pero pues en el WorldSkills están más orientadas hacia el nivel global. Si puedes, por favor, poner el archivo del ejemplo. Pongo Andrés, el por favor, ejemplo. Sí, por favor. Vale. Esto es como un ejemplo acerca de lo que me muestra el WorldSkills. ¿Sí? Él me lista o sea, él tiene como un listado de cargos donde se pueden descargar o sea, las competencias para cada cargo. Lógicamente no están todos los cargos porque es imposible que una organización sepa todos los cargos existentes en el mundo. Y pues básicamente lo que me muestra es como un listado de las competencias necesarias para ocupar dicho cargo, donde están divididos las competencias generales y las competencias específicas que necesita cada cargo, y también en la importancia relativa, que vendría siendo como una ponderación de cuán importante es esa competencia para desempeñar ese cargo. Si vemos más abajo, por ejemplo, para estos de la industria 4.0, aquí hay en el diseño, el ensamblaje, ahí tiene más, o sea, tiene más relevancia. Y para cada competencia, ellos les dan como una ponderación de lo que en términos generales vendría a ser más o menos importante a la hora de desempeñar ese cargo. Listo, ya podemos volver a la presentación. Yo quiero preguntar si esto quedó claro. El silencio otorga. Si quedó claro, está bien. Tengámoslo en cuenta. Esto es algo muy importante, es absolutamente evaluable y podría eventualmente preguntarle a cualquiera de ustedes qué entendió por esto, ¿no? Yajaira, ¿entendió lo que acabo de presentarle, Libardo? En realidad me quedaron un poquito de dudas. Profe, ahí puedo dar una intervención. Digamos que en el tema de la ponderación podemos asociarlo como cuando uno se presenta al corte de la universidad, que algunas materias pues tienen un porcentaje, o sea, vale un poco más que las otras. Entonces, decía Libardo era que pues algunas competencias van a tener algo más de peso. Por ejemplo, cuando uno entra, por ejemplo, para industrial, que uno le pedían en matemáticas, que pesaban matemáticas 40%, lectura crítica pesaba 15%. Entonces, eso en cuanto a la ponderación, cuando se califican Miren, quiero, digamos, partir de un poquito más atrás. Tal vez porque yo, digamos, me interesa bastante que ustedes aprendan y aprecien este recurso que está en línea, ¿sí? Y que básicamente es un compendio de estándares, porque no es más que eso, de un compendio de estándares que al nivel de pronto de algunas naciones y de algunas instituciones como el WorldSkills Standards han creado, ¿sí? Y como estándares, pues efectivamente pueden funcionar para ciertas organizaciones, ojo, no para todas, en aras de enriquecer su proceso de diseño de cargos, que como lo veíamos cuando veíamos este tema de diseño de cargos, en la parte de especificación, pues ayuda a irrigar el resto de los sistemas o de los procesos que hacen parte del sistema de gestión de talento humano de las organizaciones. Como estándar, uno podría decir, listo, es un estándar y es así o así. No, no está escrito sobre piedra, ¿sí? O sea, realmente esto básicamente lo que lleva, si ustedes ingresan al SENA, es exactamente lo mismo y tengo que decirlo, el SENA ha hecho un buen trabajo, ¿sí?
pero el Work Skills, digamos, está mucho más enfocado hacia esos quehaceres, oficios, y aquí tal vez le corrijo un poquito a Libardo, o sea, no con la intención de corregirle, sino como que comentarle, este es el lenguaje de registro que se utiliza para efectos de ilustrar este tema. No estamos hablando de cargos en sí, estamos hablando de oficios y cómo esos oficios, claro, en el interior de las organizaciones se convierten en cargos, pero pues pueden servir como una guía, o estos estándares pueden servir como una guía para efecto de que las organizaciones lo tomen, lo comparen, analicen, les quite lo que les sirve, utilicen lo que les sirve o les quite lo que no les sirve, perdón. Y adicionalmente también tengan pues una aproximación bien interesante, por ejemplo, con todo este tema de los porcentajes, que son porcentajes pues tal cual como lo dijo Andrés, un porcentaje sugerido, un porcentaje ponderado, ¿sí? O sea, los ponderados de cada una de las competencias genéricas y cómo se dividieron las competencias, en fin. Es básicamente una ayuda, un recurso muy interesante que pueden tener las organizaciones para que no comiencen desde cero. Como lo comentó Libardo, hay muchos métodos para que, digamos, se puedan definir adecuadamente cuáles son las competencias de los cargos, se puedan evaluar las competencias de los individuos, pasando por el tema de grupos de expertos, incidentes críticos, en fin. Pero es que ya se tiene algo. Supongamos por un momento que se va a crear un cargo desde cero en una organización, ¿sí? Entonces, no sé, voy a decir algo, ¿no? Supongamos que la organización va a entrar de lleno en el mercado digital. Bien, entonces estamos hablando de una organización que tradicionalmente utilizaba sus canales convencionales para comercializar sus productos, pero dicen, oiga, el mercado digital definitivamente es lo que por efectos de la coyuntura, de la pandemia, de todas las tendencias, pues lo que eventualmente nos podría generar algún tipo de ayuda. Y ahí es donde tenemos que crecer. Entonces, para eso necesitamos, obviamente, incorporar este concepto dentro del macroproceso del negocio y adicionalmente entrar a ver cómo es que se puede implementar y claramente tenemos que contratar a gente que sepa de esto, ¿sí? Entonces, tal vez un equipo de trabajo en términos del mercado digital, pero, oh, calamidad doméstica, nosotros no tenemos ni idea qué es eso y ni idea de cómo estructurar un cargo para efectos de que nos lidere, de pronto la persona que nos lidere o la persona que nos acompañe este proceso dentro del macroproceso. Entonces, bueno, comenzamos desde cero y un minuto, no, es que ya hay algo, ya hay alguien que ha hecho este tipo de trabajos a nivel de estándar y por qué no acudir al World Skills Standards, por ejemplo, ¿bien? Que es precisamente lo que nos está comentando Libar. A partir de ahí, yo vuelvo a comentar, ¿no? Se utiliza lo que sirve, se desecha lo que no sirve, se adapta y bueno, es este proceso lo que efectivamente promueve esta organización y claro, cada uno de los estándares que están ahí, simplemente que el WorldSkills es un poquito más contemporáneo, ¿no? Mientras que el SENA y las otras organizaciones pues son más tradicionales y ofrecen la posibilidad pues que ustedes tengan el estándar de oficios tradicionales que se pueden eventualmente convertir en cargos dentro de las organizaciones. ¿Bien? Espero que esto quede claro. Aquí nos presentaron ellos. Lo que pasa es que pasaron muy rápido ese ejemplo, pero pues un cargo más en la vía precisamente del tema digital, ¿sí? O del tema de tecnologías de información y comunicación, creo que fue así, pero hay muchos otros cargos que ustedes pueden encontrar ahí de muchas industrias, ¿bien? Digamos, si quisiera que ustedes entraran tal vez a esto y vieran cuáles son las industrias que están dentro de esas industrias, qué cargo o qué oficios específicamente pueden encontrar para que entiendan mejor este recurso. Listo. Vale, pues ya como para concluir, está lo que decía el profesor acerca del SENA. Siguiente, porfa. El SENA básicamente lo que hace, a diferencia del WorldSkills, que se me olvidó decirlo, pero el WorldSkills tiene como un listado, no es como un motor de búsqueda, sino un listado de los oficios. En cambio, acá el SENA lo que hace es que los agrupa dentro de 5 grandes grupos.
que vendrían a ser la minería, la salud, el sector automotriz, de la educación y los audiovisuales. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar la parte del sector educación. Después de hacer la búsqueda del sector educación, lo que va a hacer el Observatorio Laboral del SENA es que me va a mostrar un compendio de cargos de los cuales voy a escoger o sea, como el que necesite, ¿sí? Me muestra los profesores, las personas de administrativos y así. En este caso escogimos, por ejemplo, los profesores de educación superior. Y pues ya como para concluir, lo que me muestra es como una descripción del cargo, las funciones, las normas que tienen, las posibles denominaciones distintas, correlativa de acuerdo al DANE, al SENA o a la clasificación internacional uniforme de ocupaciones, también ocupaciones relacionadas, las habilidades necesarias, que pues es algo de lo más importante, los conocimientos que debe tener, y pues por último algo de información estadística. Bueno, buenos días, compañeros. Siguiendo un poco el orden de ideas expuesto previamente, en nuestra exposición vamos a hablar acerca de esperen, enciendo la cámara, perdón. Un poco acerca de la evaluación de competencias, entendiendo estas como el proceso en el cual se recoge información acerca de las competencias de un individuo, de un empleado, y se comparan estas con el perfil de competencias requeridos por un puesto de trabajo, previamente definido en las especificaciones del cargo. Podemos reconocer que la evaluación de competencias es el principal eje para el desarrollo de políticas en cuanto a la gestión del personal, del talento humano. Siguiente, por favor. Podemos reconocer, voy a correr esto, dos objetivos propios de la evaluación de las competencias. Uno es el psicosocial en cuanto al desarrollo individual y adaptación de las personas al entorno laboral, cómo la empresa tiene cuidado, tiene en cuenta a su personal y desarrollar estas competencias, que va a estar directamente relacionado con un objetivo administrativo en cuanto a la selección del personal más adecuado, también decisiones sobre incrementos salariales o acciones correctivas con base a los resultados obtenidos en la evaluación de competencias. Siguiente, por favor. De igual manera podemos encontrar, siguiendo este orden de ideas, dos momentos para la evaluación de competencias. Uno es para la selección, momento de ingresar a la organización, en el cual se seleccionan las personas con las capacidades requeridas para un desempeño eficaz del cargo. Como ya había mencionado anteriormente, requiere una definición previa de las competencias para poder confrontarlas y escoger a la persona que haga feedback con esas especificaciones. Y la evaluación para la gestión del desempeño, entendiendo este concepto como la manera global y holística en la que se gestiona el personal para la consecución de las metas trazadas por la compañía, mientras de la mano se van mejorando las competencias. ¿Por qué? Porque los resultados no se obtienen del día a la mañana, se obtienen día a día al incrementar las competencias, al fortalecer las competencias del activo más valioso, que son las personas dentro de una organización. Atiende a la consecución de los logros en términos de la producción. Siguiente, por favor. Al revisar nosotros un poco la literatura, encontramos que los métodos más replicados para evaluar las competencias a nivel mundial son estos: la evaluación 360, el Assessment Center, el test de Monster y el software social. Supongo que se dice así. Vamos a hablar un poco de cada uno. La evaluación 360 es un sistema para evaluar el desempeño basado en preguntas por parte de quien realiza la entrevista. Hace referencia a conductas o comportamientos deseables. Le permite hacer una fotografía a la persona encargada del desempeño de una persona, proyectando un patrón de conducta a través de las respuestas que se obtiene. Se busca que el factor humano visualice de modo no sesgado el nivel de desempeño.
Si bien es cierto, pueden existir errores en el juicio. ¿Por qué? Porque lo está haciendo una persona que es sujeta a tener una percepción un poco subjetiva. Estas preguntas le van a permitir al entrevistador reconocer qué le gusta y qué no le gusta del aspirante. Y le permite a la empresa, le permite a la empresa establecer políticas de reclutamiento y selección de personal, así como planes de desarrollo y capacitación con base a los resultados obtenidos. Siguiente. El Assessment Center fue desarrollado aproximadamente en 1950 en Estados Unidos, es norteamericano, desarrollado por AT&T. Es un modelo de evaluación aptitudinal y actitudinal de las personas. Haciendo aquí la salvedad entre la diferencia entre actitud y aptitud con P. No sé si me están escuchando bien. Actitud lo podemos definir como el rasgo de la personalidad humana y su forma de reaccionar frente a los problemas. Y aptitud es lo que sabemos, son los conocimientos adquiridos. Es la capacidad de un empleado para cumplir una función y un rol específico dentro de una organización. Entonces, todavía no. Este método crea situaciones que semejan la realidad laboral a través de unas dinámicas ya desarrolladas, que son InTry, grupos de discusión, el Fact-Find. Básicamente, bueno, aquí por mencionar uno, en el Fact-Find se le proporciona información limitada al aspirante y se busca que a través de preguntas innovadoras y creativas logre obtener la mayor información posible para solucionar un problema establecido por los que están desarrollando la actividad. La evaluación se lleva a cabo por observadores que registran los comportamientos, quienes van a predecir el potencial de desarrollo a través de unas competencias, entendiéndolas como un patrón de conducta. Este método es muy nutrido. Aparte de estas situaciones como el InTry, el Fact-Find y los grupos de discusión, también hay actividades como la entrevista, que buscan generar preguntas malintencionadas, provocadoras, capciosas, en las que se busca que las personas evidencien cómo sus competencias van a beneficiar a la organización. Yo estuve revisando algunos ejemplos y pues algunas que me llamaron la atención es qué significa el trabajo para usted, por qué elegiste lo que estudias actualmente, lo que estudiaste, por qué se ha contentado a su edad con un salario tan bajo, por qué quiere trabajar en esta empresa. Entonces se busca que las personas sean consecuentes y evidencien, así sea a través de forma oral o escrita, sus competencias y que éstas vayan de la mano con lo trazado por la compañía. Otras herramientas utilizadas son el role playing, los test psicotécnicos, los business cases y los brain teasers, que son preguntas difíciles de responder con exactitud. Yo estuve viendo un video y un ejemplo que mencionaba un ponente español era más o menos como ¿cuántas farolas hay en el centro de la ciudad? Es muy difícil dar una respuesta exacta, pero se busca que la persona la responda y la aborde de manera creativa, haciendo una especie de conclusiones que tengan algún tipo de sentido. Y así de esta forma se evidencien las competencias que tiene dicha persona. Vale la pena aclarar que este método pues, se ha ido nutriendo con el paso del tiempo. El profesor, recuerdo hace como 2 semanas, me hizo la salvedad durante un ejercicio que antes los perfiles en los que se buscaba evidenciar este tipo de competencias eran netamente de venta, de atención al cliente. Tomé apunte de eso y pues concluí, así como lo dijo el profesor, que ahora se busca que todos los perfiles cumplan con un rol estratégico evidenciando competencias sociales. Y esto cumple un poco con lo que venía hablando Andrés previamente de la globalización. Siguiente, por favor. Así, para abordar rápidamente, tengo la experiencia, en algún momento comenté, yo trabajo en Accedo, es un call center en inglés, allá el personal rota mucho, se presentan renuncias prácticamente todos los días y hay una campaña de ascenso laboral muy marcada en la que para elegir a los mejores se usó este Assessment Center. Yo tuve la oportunidad pues, de ir a hablar con el Departamento de Recursos Humanos, son un poquito herméticos en cuanto al cómo lo hacen, pero pues puedo obtener este cuadro en el que podemos ver lo que se evalúa, el trabajo en equipo, trabajo bajo presión, habilidades comunicativas, creatividad e innovación, y el rango de calificaciones. El cómo
no lo obtuve, soy sincero, son un poco herméticos porque son medidas desarrolladas. Esta empresa no es colombiana, entonces tratan como de ser un poco sigilosos con eso, pero pues rescato las competencias que se evalúan. Siguiente, por favor. El test de Monster es un test online que ofrece a las empresas soluciones avanzadas para la selección de personal, permite evaluar y predecir la conducta laboral y es de un carácter personalizado porque tiene un banco de preguntas muy nutridas y las empresas que deciden optar por este test pueden escoger una serie de competencias y el sistema refleja las preguntas relacionadas con ella. Le permite a la empresa adquirir un soporte escrito con la interpretación de los resultados con base en inteligencia artificial. Siguiente, por favor. El software Socia fue desarrollado en Europa, integra en un solo instrumento la valoración de la personalidad y los valores inter e intrapersonales. Evalúa 3 categorías de características individuales a través de test de inteligencia general, test de aptitudes, test de personalidad. Aquí igualmente me gustaría hacer la diferenciación entre personalidad y valores. Ven que se me perdió, perdón. Ya. La personalidad la podemos entender como un conjunto de rasgos estables de una persona y los valores inter e interpersonales son preferencias y objetivos que guían nuestra conducta a obrar, a pensar, a sentir. Este software consta de 98 elementos y evalúa 21 competencias agrupadas en 4 ejes: dimensiones personales, trabajo, aspiraciones e intercambio. Aquí, para reforzar un poco algunos conceptos que mencioné, quisiera hacer una pregunta que Andrés la va a formular en la página. Listo, ya se las presento. Compañeros, les agradezco. Son preguntas corticas para que lo definan en 1 o 2 palabras por mucho para poder avanzar, que ya vamos un poquito corticos de tiempo. Listo, ya estoy presentando ahí la... Aquí básicamente lo que me gustaría es que definan personalidad con una palabra y valores con una palabra. Bueno, personalidad, rasgos positivos y negativos. Y si alguien puede responder aquí mismo en la reunión de Zoom, ¿qué creen que pesa más para el ejercicio profesional? ¿La personalidad o los valores? ¿A alguien le gustaría compartir su apreciación? Coincidencialmente ayer salió un artículo en la BBC en el cual mostraba cómo la personalidad de un individuo podía ir cambiando y de hecho, por lo general cambia a lo largo de su vida. O sea, es un estudio, digamos, estándar de cómo un individuo, por ejemplo, va moldándose a los diferentes contextos, momentos, necesidades, incluso a través de la experiencia. Se ve, por ejemplo, como una persona que tiene una personalidad muy impulsiva en algún momento, a medida que va envejeciendo se vuelve más calmada, más reflexiva, obviamente pues como fruto también de su experiencia. Entonces, a lo que voy con todo esto, creo yo, es que la personalidad es un poco más moldeable. Moldeable o pues evolucionable, por así decirlo, mientras que yo creo que los valores sí son mucho son más inamovibles, dependiendo pues de la educación que uno recibió en sus primeros años, ¿no? Bueno, podemos retomar la exposición para ya ir dando cierre. Andrés, por favor, la pantalla. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, aquí retomando, encontré dentro un caso de estudio dentro de CEDEFOP
que es el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Casi todos los artículos, bueno, mejor dicho, todos los artículos estaban en inglés y me llamó la atención que a nivel aquí latinoamericano destacaran el trabajo de Chile a través de esta organización que es Chile Valora. Estuve buscando un poco en internet y encontré una noticia en la que el presidente, justo en este momento no recuerdo muy bien el cargo que ostentaba esa persona, pero define más o menos la misión de Chile Valora, definido entre comillas: nuestra función principal es reconocer formalmente las competencias laborales de las personas mediante la certificación, independientemente de la forma en la que las personas hayan adquirido los conocimientos y de si tienen o no un título o grado académico. Siguiente, por favor. Entonces aquí hacen como un overview en la forma, como se mencionó previamente, en cómo ponderan la evaluación de estas competencias. Aquí se me olvidó mencionar un poco que, si bien es cierto que los 4 métodos que mencioné previamente ya están definidos y son muy replicados, no quiere decir que una organización, o en este caso un país o un gobierno, desarrolle su propio método de evaluación con base a sus necesidades, ¿verdad? Entonces acá podemos ver en el portafolio lo que componía en el caso de estudio, resultados de campo, la observación de campo, evaluación a través de una simulación, un caso de análisis, resultados de evidencia directa y cómo se ponderan esto. Siguiente. Esto ya es entrando en materia en el caso de Chile en Valora, ya dentro pues, de su repositorio interno. Aquí es la matriz de evaluación, podemos ver igualmente lo que les mencionaba, de la evaluación de jefatura, su ponderación, prueba de conocimiento, observación en terreno. Esto ya es algo muy técnico, pero lo que rescato es la manera en que como una organización puede desarrollar su propio método a través de pues, un análisis. Siguiente. Me gustó también la rúbrica de evaluación, definiendo los intervalos de 1 a 4, en el cual el más bajo es la ausencia del desarrollo de la competencia, y el más alto, competencia con nivel de desarrollo excepcional, experto. Ahí tienen una serie de definiciones para poder conocer cuándo o qué tanto se encuentra desarrollada dicha competencia. Ya por cuestión de tiempo, pues podemos omitirla un poco. Siguiente, por favor. Y para finalizar este tema, las dificultades para la medición de competencias. Como venía diciendo, en la gran mayoría de casos es desarrollada por una persona o por un grupo de personas, lo que lo lleva a estar sujeto a la percepción, ¿verdad? Entonces, los autores destacan una serie de errores con su respectiva definición. Uno de ellos es indulgencia o severidad en cuanto a los criterios implícitos que llevan a la subjetividad. La tendencia central es la tendencia a centrar las valoraciones en las posiciones intermedias de la escala, que digamos en el caso de Chile tendería a ser un 2 aproximadamente. Efecto halo es cuando la valoración positiva o negativa de un elemento llevan a valorar del mismo sentido del resto, olvidando realmente lo que se está evidenciando. El efecto novedad es cuando en los evaluadores influye la impresión causada por conductas o hechos recientes y quizás se olvida un poco lo evidenciado previamente por el empleado. Bueno, esta es ya como la parte de desarrollo de competencias. Entonces, para desarrollar las competencias, pues se debe hacer uso de un conjunto de actividades ligadas a comportamientos específicos, cuyo entrenamiento debe ser guiado y que supone una evolución de una persona en determinado rol dentro de la organización. Y por tanto, pues se le hace seguimiento a al progreso de su desempeño. Entonces, en el desarrollo de competencias, pues se utiliza juntamente el término de desarrollo con el de formación, por lo que pues es conveniente distinguir la diferencia que existe entre cada una. Y es que, pues, aun cuando ambas son complementarias, o sea, una complementa a la otra, pero se refieren a dos aspectos distintos de mejora, los cuales siempre resultan eficaces siempre que se utilicen para los fines a los que se está pues, desarrollando. En cuanto a la formación, pues, se centra en la transmisión de conocimientos sin que necesariamente haya un seguimiento.
para comprobar si los conocimientos son puestos en práctica o no y si resultan eficaces en la aplicación. Y por su parte, pues el desarrollo se centra en la mejora continua de los comportamientos y las actitudes de cada persona, pues particularizando las competencias necesarias para el rol en el que está desempeñándose la persona. Entonces, pues es obvio que el desarrollo sí requiere un seguimiento constante si queremos que sea efectivo. Y pues se aclara que todas las competencias pueden ser desarrolladas y en consecuencia pues requieren ser evaluadas. Para respecto a cómo establecer competencias, existen distintas modalidades de desarrollo que las organizaciones están implementando. Esto pues en función de implementar programas con fines de, pues, valga la redundancia, desarrollar competencias en el recurso humano de las organizaciones, que se puede utilizar pues de manera exclusiva para la organización o pueden pues ya ser de forma general. Pues la primera modalidad que se establece pues es el coaching. Andrés, Eh, una señor, advertencia, no se me vaya a meter con la presentación posterior que es de formación y desarrollo precisamente. ¿cómo así, profe? O sea, lo O sea, tocó. el tema 7 es de métodos de capacitación y desarrollo. Entonces, se está hablando de métodos, ¿sí? Y creo yo que eso se traslapa con ese tema. Pues profesor, mira, si lo tocó. O sea, o lo puedo tocar por encima, como para hacer una introducción para los demás. Lo que pasa es que, de hecho, yo creo que el mismo concepto pasado en el cual ustedes diferencia desarrollo y formación, me recuerda cuál fue la fuente bibliográfica de la cual sacó la anterior diapositiva, Andrés. Esta, profe, ¿Cuál es la bibliografía de es esta es un diferencia? artículo, ya le digo el nombre exactamente. Un momento, profe. Profe, si no estoy mal, no sé si Andrés está un poco embolatado buscándolo, fue el base que tomamos, se llama Las competencias laborales, abro signo de interrogación, la estrategia laboral para la competitividad de las organizaciones. Por Autores. O sea, cuando hablo de bibliografía siempre es autores. Okay, de hecho, es muy buena práctica, jóvenes, no solamente para la materia de talento humano, sino para cualquier presentación, incluso presentación en empresa, que ustedes, cada uno de los conceptos que presentan, que hacen o que incluyen en una presentación, le pongan en la parte inferior derecha, tal vez los autores, el año, me interesa saber cuál es el año, ¿sí? De esto, y obviamente al final pues también me digan cuál es el journal, pero en principio, cuáles fueron los autores de esto, porque pues obviamente no sería válido que ustedes me digan lo saqué de un blog y no sabemos quién lo escribió, ¿sí? No, Miriam Escobar Valencia en el 2005, profe. Ya. Escobar Valencia. Es ingeniera industrial de la Universidad del Valle, especialista en administración de la calidad y productividad. Vale. ¿Sí tiene el journal en el cual se escribió? Entonces, ¿revista? Profe, yo de eso, la verdad, sé poco. Lo encontramos y tampoco sé cómo se diga, ese cielo. Sí, eso es una base de indexación y es válida. Bueno, entonces, ya de entrada aquí, yo no sé si estaríamos como en la misma página en la cual está el siguiente grupo. Le estaba comentando a Andrés, pues porque yo también quiero dejarles tema a Liz, Tatiana y Marta Isabel, ¿sí? De hecho, yo creo que ellas también quisieran hablar del coaching y todo esto. Sí, claro. Entonces, pues, digamos, aquí los invito tal vez a que pasemos al siguiente tema, y si ese es el último, pues concluyamos la presentación, porque pues, obviamente sí corresponde a lo siguiente, ¿sí? Mentoring, desarrollo. Pues, profe, entonces para concluir, pues, ilustrar es que las experiencias
son las que van a constituir las fuentes de desarrollo personal. Es decir, que aquello que los miembros de las organizaciones aprendan, y ya sea de manera empírica o de manera académica, pues, van a construir y agregarle valor a los conocimientos, a las competencias que tiene la persona, a la manera de abordar situaciones. Entonces, pues, la importancia de las competencias es básicamente que agregan un valor significativo, muy significativo realmente en este momento a a las organizaciones, y que si las empresas se centran en brindar esas experiencias a los miembros de las organizaciones, pues eso repercutirá en una empresa pues, mejor estructurada, con mejores resultados, mejor posicionada, y que se adapte mucho mejor a los mercados tan cambiantes. Ok. Tiene página de bibliografía, ¿cierto? Al final. Ojo, la bibliografía sí, importantísimo, no solamente ustedes, sino todos los informes que me están colgando en el foro. La bibliografía tiene que estar muy bien referenciada, ¿no? No solamente ponerme una página web y ya está, ¿no? Es realmente la bibliografía, las fuentes bibliográficas válidas que utilizaron ustedes en aras de alimentarse, alimentar pues sus presentaciones. Bien. ¿Finito? Libardo, Andrés y Santiago. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta por parte de sus compañeros? Uy, perdón, se me cayó el lapicero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? Vale, muy bien. Shirley Andrea Cala. No hay dudas. Puedo hacer preguntas. Shirley. Hola, profe. Buen día. Hola, Shirley. Shirley, hágame el favor, dígame cuál es la diferencia entre competencia genérica y específica. Profe, yo creo que la competencia genérica se trata como... Shirley, perdón, la interrumpo, no es lo que cree, lo que vimos, lo que acabo de ver. Ah, bueno, entonces, bueno, lo que exponían nuestros compañeros se trataba de que las genéricas se centraban como en una tarea concreta, ¿sí? Y las específicas tenían más que ver con la función directiva de la empresa. Shirley, usted tiene razón que fue exactamente eso lo que expusieron. Así es como lo presentó Libardo. Ahí es donde yo me voy un poquito porque estamos ahí, también tenía una duda. Entonces, muchas gracias, Shirley. Perfecto. Tengo la duda, Libardo, de dónde sacó esta diferencia. O sea, ¿cuál fue su fuente bibliográfica para que usted diferenciara genéricas y específicas de esta forma, que coincide con la forma con la que Shirley lo comenta? Profe, estaban ahí mismo en el artículo de Valencia. Me decía que las competencias genéricas eran, pues eso, también que eran adquiridas con estudios, y que las competencias específicas eran por medio de la transmisión y la asimilación a partir de la experiencia. Tengo, digamos, ciertas reservas frente a ese concepto porque, digamos, de hecho, muestra un poco de ruido frente a la generalidad que puede representar el concepto de competencias genéricas, porque las competencias genéricas están definidas como esas capacidades transversales que aquellas personas que hacen parte de un área de estudio, un área de conocimiento deben tener, sí o sí, ¿bien? Digamos, es como decir, pucha, el ingeniero industrial tiene que tener claros conocimientos en términos de métodos y tiempos. Bien, o sea, eso es algo genérico que todo ingeniero industrial debe entender, o sea, que efectivamente cuando se va a analizar un proceso, bien sea administrativo, bien sea productivo,
tiene que tener claros esos conceptos macro, ¿bien? Pero me sorprende la especificidad del concepto cuando hablamos de lo genérico, ¿sí? Es como lo que debe tener un individuo, la capacidad que debe tener un individuo para ejercer una tarea, cuando esto en estricto rigor debe pertenecer a esas competencias específicas, ¿bien? Por ejemplo, ustedes han ido a D1, ¿cierto? ¿Todos han ido a D1? ¿O un justo y bueno? ¿Bien? Sí, 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 señor. Sí, sí, el profe. concepto. Creo que Claro, profe. estamos todos en la misma página, ¿cierto? Entonces, pues, uno ve que cuando entra a un D1 hay una o dos personas atendiendo todo el local, ¿cierto? La gran mayoría de las veces incluso es una persona, ¿bien? Y efectivamente esa persona debe tener unas competencias genéricas de comunicación, debe atender bien al cliente, ¿bien? Pues de hecho a uno lo saludan siempre cuando uno entra, así es la persona que esté atendiendo en la caja, que esté bastante ocupada, casi que tiene la obligación de mirar a la puerta para ver que efectivamente entre y lo reconoce y le dice buenos días, bienvenido de uno, ¿bien? Ese tipo de competencias genéricas debe tener pues esta persona, obviamente que sea organizada, que sea una persona con una capacidad de trabajo muy fuerte, o sea, entendemos que si solamente una persona o dos personas van a atender un local de esta magnitud, porque ese es el esquema de uno en aras de hacer que su estrategia funcione, porque todos sabemos que la estrategia de uno es bajos precios, ¿sí? O sea, una calidad aceptable al mejor precio posible. Entonces, al hacer esto, pues necesitan también optimizar al máximo todo lo que tiene que ver con, pues, con los procesos y los movimientos y los quehaceres de las personas que hacen parte de uno, ¿bien? Entonces, esto es, digamos, lo genérico que uno busca en un empleado, por lo menos de uno busca en empleados que van a atender las tiendas, ¿bien? Y ya en lo específico, pues están buscando de pronto temas relacionados tal vez con sus habilidades matemáticas, tal vez con su capacidad de entendimiento de pronto de cuál es el layout exactamente de una tienda, de pronto algún tipo de habilidad física fundamental que se tenga, tal vez de pronto por lo menos levantar algún peso mínimo, porque efectivamente se necesita para ese tipo de tiendas. Entonces, esto es lo específico para ese cargo que se puede, que uno encuentra en D1, ¿sí? De tal forma que lo genérico le puede servir para esa persona, de tal forma que si esa persona quiere seguir desarrollándose dentro de la organización, dentro de D1, tal vez pueda aspirar al cargo de gerente regional o gerente territorial, o bueno, todos los departamentos y todas las áreas que en el área comercial de D1 pues están presentes, ¿sí? Lo específico se queda en el cargo, ¿bien? Mientras que lo genérico sí le sirve para el resto de la organización, porque al fin de cuentas, pues es el área de conocimiento en el que están. ¿Bien? O sea, importantísimo entender cuál es la diferencia entre lo genérico y lo específico. ¿Bien? Recordemos, aquí hablando en términos de las capacidades. ¿Bien? Y hablando, pues así ya en plata blanca de lo que es el concepto de competencia, muy a pesar de que queda muy clara en la presentación, sí quiero, digamos, ponerles de manifiesto tal vez una aproximación que me parece que es muy ilustrativa, muy entendible, que es la del señor Dave Ulrich. Dave Ulrich es un estadounidense, pues, uno de los investigadores más fuertes en el área de gestión de talento humano, y básicamente él define a la competencia como una compilación de tres elementos, ¿sí? De una u otra forma fueron mostrados acá en la presentación, pero pues, digámoslo así, a ver, que ya no lo puedo. Entonces, el primer elemento, pues, tiene que ver con todo lo que son los conocimientos de un individuo, muy importantes, que un individuo, pues, tenga unos conocimientos básicos con respecto a un oficio, con respecto a un quehacer, con respecto a una ocupación, ¿sí? Pero también es importante que el individuo posea una habilidad.
Y al mismo tiempo es importante que el individuo tenga una actitud. ¿Bien? Es decir, con respecto a un cargo específico dentro de una organización, cualquier individuo puede saber qué es lo que se debe hacer en el ejercicio del cargo, ¿sí? Y puede tener esos conocimientos muy bien estructurados. Por ejemplo, tiene que moverse de un lado a otro de una forma específica. Tal vez, por ejemplo, si estamos hablando de un McDonald's, ¿sí? Imaginémonos qué es lo que está sucediendo en cada uno de los McDonald's. Ustedes saben que de acuerdo a los protocolos que ellos tienen, porque son una franquicia y obviamente en el tema de franquicia, pues hay una estandarización muy fuerte de sus métodos de trabajo. Entonces, si van a pedir una Big Mac, esa Big Mac es igualmente diseñada y con las mismas porciones y el mismo orden. Esto es un estándar en todos los Big Mac, todos los McDonald's del mundo. De tal forma, pues que también hay unos movimientos que han sido estandarizados. Y puede ser que un individuo se lea esos protocolos y tenga claro, digamos, en su conocimiento, en su mente, cuáles son esos movimientos. Eso es muy importante, ¿sí? De pronto si está aspirando o si está en el ejercicio de ese cargo, ¿sí? Pero una cosa es que los tenga en su mente, ¿bien? Y que los pueda incluso verbalizar, y otra cosa muy diferente es que sea capaz de hacer esos movimientos en el momento en el cual pues, hay un pedido en curso. Bien, y que lo haga en el tiempo adecuado, porque ustedes también saben que el tema de tiempo idealmente en un McDonald's también es importante. Entonces, sí, es cierto, el individuo tiene que saberse el protocolo, tiene que saber muy bien cómo se organiza cada uno de los productos que hacen parte del menú del día, del McDonald's, pues, que está atendiendo, que es básicamente el mismo. Y adicionalmente, tiene que tener también la capacidad de hacerlo. ¿Bien? Muy importante, o sea, esos dos elementos, muy importantes, pero son diferentes. ¿Bien? O sea, de nada sirve un individuo que solamente sepa, o un individuo que tenga la habilidad de hacer, pero que tampoco tenga la capacidad de verbalizar y de pronto esto le limite su capacidad de comunicación en el trabajo en equipo. Entonces, por lo tanto, esta intersección debe existir aquí entre los conocimientos y la habilidad. Pero al mismo tiempo, lo que también se esperaría de un empleado, pues idealmente es que tenga la actitud de servicio, la actitud de hacer las cosas, la actitud de integrar esos conocimientos, esas habilidades en su quehacer. ¿Bien? Entonces, que esté motivado, que le ponga ánimo, que tenga un buen feeling con sus compañeros, pues idealmente uno esperaría también que suceda esto. Por lo tanto, esa actitud, esa motivación realmente puede hacer fit con los otros dos componentes de la competencia. Entonces, uno esperaría que la competencia realmente esté ubicada acá, ¿no? O sea, pues una competencia integral, ¿bien? Hay autores que hablan de los conocimientos como una competencia, ¿bien? Hay autores que hablan de las habilidades como una competencia, hay autores que hablan de las actitudes como un tipo de competencia, bien, válido, ¿sí? Lo importante es que sí es necesario diferenciar, digamos, los conceptos y entender que efectivamente para el ejercicio de los cargos, los individuos deben apelar a su conocimiento, es decir, al saber, pero también al saber hacer, ¿sí? Y de pronto también al querer, ¿no? O sea, todo el tema de la actitud. A medida en que esto pues, funcione bien en el ejercicio de un cargo por parte de los individuos que ejerzan ese cargo, pues las cosas obviamente pues, van a darse adecuadamente para efectos de ese cargo, del proceso, de la empresa y todo lo que comentaron pues, en el grupo anterior, que definitivamente se engancha con el proceso y obviamente le apunta a una estrategia. Bien, ya lo dijimos, porque las estrategias de las empresas varían. Obviamente uno tiene que entender que en ese orden de ideas, pues los individuos que se buscan, que se evalúan, ¿sí? Se dan en la medida en que tengan las competencias que hagan fit con ese proceso y esa estrategia. Bien. Miren, el tema de las competencias ha evolucionado tanto que hoy por hoy en términos de talento humano hay muchas empresas cuya moneda de cambio no es el número de personas, no son las personas en sí. No es que yo necesito una persona que haga esto. No, no. Lo que de hecho necesita una empresa son las competencias. Y ha hecho previamente un listado de competencias, es decir, de capacidades para lograr hacer algo.
Bien, y cuando tiene este listado de competencias, ya es capaz de, a partir de esa unidad de cambio, de esa moneda de cambio tan específica, de integrarlo tal vez a las necesidades en términos de talento humano. En últimas, no es tanto decir, necesito un individuo que haga esto, esto y esto, sino necesito realmente que se logren estas labores, estas funciones, estas responsabilidades, y esto puede ser traducido al nivel del número de personas que se requiere. Bien, obviamente con esas competencias específicas. Y esa mezcla de competencias, pues de hecho, hace que hayan esquemas creativos para abordar, digamos, una problemática específica. Bien. Esto me parece importante porque obviamente ilustra mucho mejor cuál es la necesidad, o más bien el concepto de competencia del cual se está hablando a nivel de las organizaciones, no solamente para efectos de los individuos que hay, sino, por ejemplo, para las universidades también, de cuáles son las competencias que efectivamente estamos tratando de formar en el aula de clase, bueno, digamos, en nuestro curso de talento humano. A mí previamente me han hecho, pues yo tengo que diseñar pues toda un listado de competencias que deseablemente debo formar en ustedes a un nivel específico que hace parte pues de todo un compendio de competencias que hacen parte de su programa en ingeniería industrial. Es decir, las universidades también lo utilizan, la tienen clara, tienen las competencias de salida. La idea es que en un sistema adecuado las organizaciones tengan una comunicación con esas universidades para saber qué tipo de individuos están llegando a sus organizaciones, obviamente con qué competencias, y a partir de ahí venga todo lo que es el análisis de la evaluación, que también pues se conecta con lo que creo yo Santiago nos expuso. Bien, no sé si algo tengan que comentar, Santiago, Libardo, Andrés, frente a esto. ¿Alguna duda? No, profe, me parece que es una aclaración válida, y también respecto a lo que me decía de los tipos de competencias. Sí hizo falta clarificar eso, de que las competencias específicas se quedan en el cargo y las competencias genéricas me sirven para ascender en el cargo. Eso me pareció muy importante y me pareció una excelente aclaración. Sí, las competencias genéricas sirven para la organización en sí. Vale, muy bien. Ahora, otro tema que es muy relevante, que hace parte más como del área de estrategia, digamos, lo ven ustedes más que todo en Dirección Empresarial 2, es lo que tiene que ver con las competencias dinámicas organizacionales. Bien, muy seguramente esto ha sido parte de sus cursos. No sé si lo están viendo en paralelo o lo verán el semestre entrante, perdón, pero definitivamente se conecta, en el entendido en que la organización también debe de manera dinámica generar y prepararse en términos de unas capacidades, ¿bien? Y que esas capacidades pueden moldear la estrategia. Entonces, obviamente, en la medida en que se definan esas capacidades, bien sean aspiracionales o que realmente las tenga la organización y que las debe construir paso a paso, pues necesariamente esas competencias organizacionales pasan a ser, o más bien los cimientos para las competencias organizacionales son las competencias individuales. ¿Bien? O sea, en otras palabras, la empresa es capaz de hacer algo porque los individuos que la componen son capaces de hacer ese algo también. Bien, obviamente con la correlación de relaciones, con sus procesos, con todo lo que hacen, pues efectivamente son capaces de que la organización también lo entienda y lo transforme en esa competencia. Más adelante esto pues eventualmente podría llamarse sí o no, dependiendo también del esquema, de la industria, de toda la dinámica que se plantee como la ventaja competitiva de la organización, porque la ventaja competitiva pues es básicamente la capacidad que realmente diferencia la organización de las otras y que efectivamente el mercado pues la identifica y por ello el mercado pues la prefiere por encima de las demás. Entonces, fíjense que tiene todo el sentido del mundo si ustedes tienen la capacidad de integrar estos dos conceptos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el concepto de competencia individual, transformarlo a competencia organizacional, obviamente moldear estrategia, crear ventajas competitivas y voilà, de ahí tienen más o menos
un hilo conductor que necesariamente puede llegar a algo bien interesante pues, a nivel de las organizaciones. Ojalá que sea de sus organizaciones. ¿De acuerdo? Vale, pues muy bien. Ya con este comentario final, yo creo que quedó suficientemente ilustrado el concepto, la temática. Sí esperaría de pronto pues el informe, obviamente para dar los ajustes, y los otros que tengan en cuenta que hay escenarios, ¿no? También ratifico lo que les había comentado. Hay veces en las que uno sentía que se refería mucho a competencias ejecutivas y efectivamente, pues lo que uno espera es que hay mucha literatura con respecto a la competencia ejecutiva que debe tener un individuo, un líder, un director. Sí, sí hay mucha literatura de esto, pero para efectos pues, de nuestro quehacer como ingenieros industriales es necesario tener esa visión también holística para saber que hay gente en línea media, perdón, en base operativa, línea media y adicionalmente en el núcleo estratégico de la organización. Así que esta diferenciación es también muy relevante. Para la próxima clase, entonces, veríamos los métodos en cuanto a formación y desarrollo que va conectado con el tema de competencias. Por eso ahí detuve un poquito el tema. Incluso Andrés, no sé si fue Andrés o Santiago, alcanzó a hablar acerca de la evaluación de 360 grados y pues lo dejé hablar porque sabía que era algo pequeño, pero es algo que eventualmente también en su momento nos los va a tener que ilustrar un poco mejor en el tema 10, Luis, Fabián y Andrea. Bien, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, yo creo que lo que se dijo tampoco es que se haya traslapado mucho con lo que se viene. ¿Vale? Profe, qué pena. Sí. Es que a mí me corresponde el tema 9, el de incentivos laborales. Ese quedaría para la otra semana, por ahí el miércoles, ¿verdad? O... No sé, a ver, si es... Tema 7 va el próximo miércoles, el tema 8 va para el lunes, el tema 9 va para el miércoles, sí. Vale, perfecto, profe. Era para simplemente como que mandarle lo que haremos haciendo para ver si a usted le va apareciendo o hay que hacerle cambios y correcciones. Gracias, profe. Bueno, ok. Listo. No sé si hay alguna duda final. ¿No? ¿Algún comentario, queja, reclamo? ¿No? Listo, jóvenes. Entonces nos vemos el miércoles de nuevo. Que estén muy bien. Hasta luego, que esté bien. Gracias, profe. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Luego, profe, gracias.